El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Vamos arrancando un nuevo encuentro en Fila 9 Live. Bienvenidas y bienvenidos todos a través del 9 Channel a este encuentro que tenemos semana tras semana con los temas más actuales. Robert, amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, Rodrigo, gracias, amigos que nos siguen semana a semana a través de nuestras redes. Gracias por estar con nosotros y compartir estos nuevos encuentros en Fila 9 Live a través del 9 Channel. Hoy tenemos un encuentro para hablar sobre el sistema de vacunación, lo que debe ocurrir. Ahora tenemos nuevo presidente, con nuevo presidente llegarán nuevas medidas y parte de ellas son este ofrecimiento de campaña de un programa agresivo de vacunación. Por ahí ese es el tema del cual vamos a conversar. Lo importante y lo prioritario para el nuevo plan de vacunación. Recordemos, hay ofertas inclusive de campaña que la gente sí o sí está esperando se cumplan y uno de ellos es precisamente al hablar de la masiva vacunación de la cual se ha anunciado. Nos veremos beneficiados los ecuatorianos con el nuevo régimen que arrancó sus funciones este 24 de mayo. Este tema lo conversaremos con Daniel Simancas, es epidemiólogo y docente de la Universidad UTE, quien estará con nosotros en Fila 9. Como lo habíamos anunciado, estamos ya con el doctor Daniel Simancas. Él es epidemiólogo, especialista en epidemiología y docente además de la UTE, con quien vamos a conversar hoy justamente del tema planteado. Lo importante y prioritario para el nuevo plan de vacunación. Doc, gracias por estar con nosotros aquí en Fila 9 Live. Muchas gracias, Roberto, Rodrigo. Es un placer estar con ustedes. Qué gusto poder conversar, Daniel, y hablar de estos temas importantísimos. Bueno, la gente, el ecuatoriano, me refiero particularmente en este momento que estamos viviendo y con el cambio de gobierno, tiene idea y más allá de la idea tiene esperanza de que se reactive el proceso de vacunación y que de alguna forma la dinámica sea mucho mayor y mucho mejor de la que estábamos teniendo. En base a esas dos premisas, ¿cuáles serían las consideraciones fundamentales que vienen desde la academia, de lo que ustedes han podido ver, de lo que ustedes han podido medir y sentir incluso del proceso de vacunación que vamos dejando atrás, me refiero con el anterior gobierno, y de lo que debería hacer este nuevo gobierno una vez que ha anunciado que el proceso de vacunación arrancará el 31 de este mes, luego de un proceso de auditoría inclusive que se está realizando durante el 24 y 25 de mayo? Bueno, lo primero que habría que hacer es transparentar, ¿no? Saber cuántas vacunas existen, cuántas están por venir. Segundo, estructurar un plan de vacunación, no una campaña. Lo que hemos estado viendo son campañas de vacunación, es decir, que pues se decide que se va a vacunar a los docentes, se acude a vacunar a los docentes, se decide que ahora vamos a vacunar a psicólogos y se va a vacunar a psicólogos. No hay un plan estructurado, tiene que haber un esqueleto donde uno diga vamos a priorizar y hasta no tener, por ejemplo, vacunado a todos los mayores de 75 años, no lo puedo hacer. Segundo, ¿no? Tercero, que ejerza la rectoría del Ministerio de Salud, que ha perdido credibilidad, ha perdido capacidad técnica, tiene que formar un equipo de expertos para que conduzca el tema de las vacunas, para que sea de una manera organizada, ética, transparente el proceso de vacunación, incluso aleatorio, para que todos sepamos que en algún momento sobró vacuna, se enfermó alguna persona, no pudo asistir, aleatoriamente le escogen a Rodrigo, a Roberto, para que vayan a vacunarse como se hace Chile, para que no se desperdicie esa dosis. Pero todos sabemos, no está el dedo, es decir, le voy a llamar a mi familiar, le voy a llamar a mi amigo a que se vacune, sino todo ya está organizado e incluso el azar juega ahí un papel importante en el proceso de vacunación. Luego, llenarte de vacunas, ¿no?
es indispensable que se empiece a negociar. Tengo entendido que han negociado con los rusos el tema de Sputnik 5, es una muy buena vacuna. Y luego te decía esto de la rectoría, porque parece que al no haber este liderazgo, pues aparecen otras personas sin experiencia, el CNT, el registro civil, personas, el sistema de riesgo, empiezan a querer protagonizar si esto está un caos, esto está un desorden. Entonces, empieza la vicepresidencia de la República en algunos momentos del anterior gobierno, quiso liderar el tema de vacunas, empezó a distribuir una vacuna de Pfizer cuando tenía que guardar para segunda dosis. Entonces, realmente que haga la rectoría sería primero, ¿no es cierto? Que haga la rectoría, que compre vacuna y que tenga en cuenta una cosa que es fundamental, que las vacunas no son todo en estos momentos. Tenemos que llenarnos también de estrategias de prevención. Tenemos que seguir con los confinamientos hasta que lleguemos en esos 90 días, probablemente con 9 millones de vacunados. Ojalá sea así, porque ya nos engañó el anterior presidente, nos dijo que era 2 millones de personas vacunadas y ha sido 2 millones de dosis puestas. Esas personas que están con una dosis no están completamente inmunizadas, corren el riesgo de morir, de enfermar sin recibir la segunda dosis. Entonces, en ese sentido, que se transparente eso, que nos digan si son 9 millones de inoculados, 9 millones de dosis o 18 millones. Okay. Es decir, Luego, hacer una revisión total de lo que ha sucedido, Daniel, hacer una revisión total de lo sucedido, que supongo a estas alturas ya la deben tener hecho, porque para eso son los procesos de transición, inclusive entre gobiernos. En este momento lo tienen que haber levantado, debe tenerse ese esqueleto del cual estamos hablando correctamente estructurado y organizado, porque si anunciamos fecha de inicio para el 31, a estas alturas el tiempo es demasiado corto como para poder articular un plan. El plan debería ya existir en este momento. Ahora, yo me quedo con una parte de lo que tú manifestabas hace un instante y decías, no todo son las vacunas, y se habla mucho del tema prevención. Se ha hablado mucho también del tema de la realización de los test de verificación, inclusive de pruebas que permitan identificar en etapas tempranas y en momentos oportunos a las personas que están infectadas con la COVID-19. Ahí deben voltear también a mirar las autoridades de una forma importante en los test para detección temprana de la COVID. Exactamente. En los test, en una campaña de prevención, en una campaña masiva de difusión, la gente no entiende. La gente todavía no está capacitada, no entiende cómo se contagia el virus. La gente, usted ve todavía que se colocan la mascarilla cuando alguien entra a la tienda, cuando alguien entra al supermercado, solamente cuando entra en contacto con una persona. Pues mira, ya va a entrar una persona, me pongo la mascarilla. No se ha entendido cómo se transmite. El virus queda en el aire y luego, claro, los países, por ejemplo, Chile, el mismo Estados Unidos, al inicio de la vacunación tuvo caos, tuvo crisis, porque la gente se relaja, la gente vacunada se relaja y no tiene esa inmunidad colectiva todavía para decir, bueno, ya pueden sacarse la mascarilla, ya podemos empezar a descuidar otras, o retomar, más bien dicho, otras cosas que solíamos hacer, reuniones en conjunto, empezar a aumentar las libertades, pero hasta que eso no pase, tenemos que seguir con las pruebas. Las pruebas de estas de antígeno, que son pruebas rápidas, ahora la pueden encontrar en las tiendas, en las farmacias en Estados Unidos. Se tiene que dotar a la parte privada, pero también a la pública. Un sistema de testeo masivo que se llama, donde una persona, una familia dice, mira, tú estás infectado, ponte mascarilla en la casa. Imagínense en esa recomendación cuándo se ha dado. Si usted se fue a tomar con sus amigos, lo menos que puede hacer es regresar a la casa y utilizar mascarilla por 10 días. Entonces, ha faltado planificación, ha faltado capacitación, ha faltado testeo masivo, ha faltado aislamiento de los enfermos. Usted se imagina en las películas se ve, ¿no? Cómo se hace el control de brote, ¿no?
Estos CDC iban pues ahí como 100 personas a ubicarle a esta persona que está contagiada y decirle, mira, si no hacemos nada, pues se contagiarán 100, 200, 300. Entonces nunca se ha hecho control del brote, nunca se ha confinado, pero teniendo en cuenta también el lado humano, ¿no? El presidente ha dicho que ha entregado no sé cuántas millones de canastillas, de bonos y no sé qué, pero no ha funcionado la estrategia. Una persona tiene que, si usted está enferma, tiene que aislarse, vamos a acompañarle, hay centros de aislamiento, ahí hay alimentación y todo, no hablando quizá de las personas que tienen recursos, pero y las que no tienen, les mandaron a confinar sin tener en cuenta que pues que la gente tenía que salir a ganarse el pan de cada día. Ahora, yo te tomo la palabra en esa parte. El plan de vacunación tiene que haber un plan integral de vacunación y no solamente una campaña. Considerando lo que ha ocurrido en otros países de referencia, más allá de los tamaños de economía, pero sí en cuanto al manejo y a la progresión del cuidado de la lucha contra COVID-19, en Estados Unidos se empezó a vacunar más de 65, luego de 55, luego 50 y progresivamente, y actualmente se está vacunando desde los 12 años en adelante, ya sin ningún tipo de restricción, imagín con una sobreoferta de vacunas. Inclusive, el día de hoy que estamos en la grabación, se abrió ya Las Vegas 100% y parte de los tours incluyen, venga, tenga fichas en el casino, la noche en el hotel y tenga su vacuna. Entonces, es plan de la reactivación y Las Vegas empezó ya hoy con una apertura al 100% de todos los centros nocturnos, casinos y demás. Ya no hay aforos limitados, no, al 100% con la gente vacunada. Para que Es por, nosotros lleguemos a ese punto en la realidad ecuatoriana, estamos hablando de 330 millones de habitantes en el norte y en la realidad ecuatoriana con estos 17 millones de ecuatorianos. ¿Hasta qué punto debemos tener vacunada a la gente? Entiendo, no el 100%, pero ¿cuándo se genera ya esto, lo que tú mismo decías hace un momento, esta suerte de inmunidad colectiva que ya podemos empezar, no a bajar la guardia en cuanto a la mascarilla y los cuidados, pero sí a poder activarnos de manera mucho más ágil? mira, con un ejemplo sencillo ahora, pues para entender la inmunidad colectiva, si es que nos vacunamos Rodrigo y Daniel, Ujú. es casi improbable que Roberto se contagie. Ok, Estamos hablando del 66%. correcto. Dos terceras partes de la gente tendría que estar vacunada. Ahí habrá un efecto de la inmunidad natural de los que se está viendo, ¿no? Ustedes han de haber visto que llega Inglaterra, llega Chile, llega Estados Unidos a un 40% de población vacunada y empieza a ver esos efectos en la reducción de las muertes, de las hospitalizaciones, que es lo que provoca la vacuna. Entonces, si es que nosotros llegamos, que esos 9 millones son más o menos del 50% de la población ecuatoriana, más la inmunidad que ya tenemos, la inmunidad de la gente que se ha contagiado. Ojalá no entren otras, que ya están entrando otras variantes y que pongan en jaque y reseten el proceso de vacunación. Es decir, que tengamos que volver a inmunizar Ujú. o colocar una tercera dosis. Entonces, siendo positivos, yo te diría, si logramos hasta agosto detener, en agosto suele bajar la curva, ¿no? Hay que esperarse otro pico en julio, el que tuvimos julio, pero en agosto suele descender. Si logramos vacunar, ya se ha visto un descenso en las muertes en mayores de 65 años. Ujú. Está solamente el 30 o el 40% mayores de 65 años vacunados. Entonces hay que insistir para bajar la mortalidad, para bajar la ocupación de UCIs, bajar la ocupación de Ahora, hospitalización. Si es que llegamos a agosto con ujú. por ejemplo, un 30-40% de vacunados, que en teoría con los 90 días deberíamos llegar a más del 50%. Yo te diría que si es que las variantes no nos juegan una mala pasada, podríamos abrazarnos tranquilamente para fin de año. Yo te pregunto una cosa y respecto a quienes ya les ha dado, me queda claro lo del plan y la orientación y lo agresivo que debe ser este en la población. ¿Qué ocurre con aquellos que ya les ha dado? Es decir, de nosotros tres, a Rodrigo, efectivamente, no lo estoy poniendo de ejemplo simulado, sino de ejemplo práctico, a Rodrigo ya le dio COVID. Este, es posible que, es decir,
¿él necesitaría volver a vacunarse o ya no necesita vacunarse y solamente necesitaríamos vacunarnos Daniel y Roberto? A ver, ahí hay dos cosas. La primera es que la evidencia científica ha demostrado que si Rodrigo se infectó, Rodrigo tiene una gran capacidad, al menos unos 6 a 9 meses, de evitar una reinfección, pero por la variante original o por la variante que él se contagió. ¿Qué es lo que se demuestra luego? Que la vacunación es superior a la inmunidad natural por infección, es superior Wow. contra nuevas variantes. Entonces, ¿qué le puedo decir a Rodrigo? Primero, que no está exento de volverse a reinfectar con cualquier variante, ¿no? Y que tenga cuidado porque no siempre la segunda infección es más leve. Generalmente sí, pero no siempre. Luego, probablemente Rodrigo se llegue a reinfectar y no se dé cuenta y sea el vehículo de infección de su familia. Por todo eso, yo te diría que Rodrigo tiene que vacunarse. Oh, wow. Mira, qué interesante ir conociendo este tema. Ahora, hay un tema relacionado precisamente a cuándo vacunarse. Aquí, de acuerdo a protocolos, se está manejando una temporalidad como de 6 meses, si no estoy equivocado, en el tema de poder acceder a la vacunación. En otras latitudes, si no ha sido agresiva a la presencia de la COVID, ya se puede realizar en mucho menor tiempo ese proceso de vacunación. Quiero partir por ahí, aunque me quedan varias inquietudes respecto de este tema y hablando del plan, en fin, pero la dejo planteada esta: ¿cuándo vacunarse luego de haber tenido la enfermedad? Y si eso también está dentro de los procesos o debería estar dentro de los procesos y el nuevo plan de vacunación que debería ya tener listo el nuevo gobierno, es lo que conversaremos luego de una pequeñísima pausa aquí en Fila 9 Live. No se vayan. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Hoy estamos conversando con Daniel Simancas, es epidemiólogo y también catedrático docente universitario de la Universidad UTE. Daniel, lo que te preguntaba hace un momento atrás y hablando ya del tema de la enfermedad, ¿verdad? De los procesos infecciosos. En otras latitudes se habla del acceso a una vacuna en etapas mucho menores o en tiempo mucho menor luego de haber padecido la COVID. En Ecuador se está manejando una temporalidad de 6 meses. ¿Por qué las diferencias marcadas y qué es lo que mandaría en este momento de cara a la formación de ese nuevo plan, lo que vendría o debería estar estructurado en ese nuevo plan de vacunación? Mira, el problema de los protocolos es que dependen de la disponibilidad de vacuna y de la categorización. Entonces, a la población se le ha dicho, usted tiene que esperar 6 meses, pero una persona entra al internet y dice, ¿cómo? Si dice que en 15 días ya me puedo vacunar. Entonces me quieren hacer un mal. Entonces hay una falla en la comunicación. ¿Qué es lo que se le tenía que decir a estas personas? Mire, usted o los estudios científicos demuestran que usted está protegido al menos unos 6 meses. Necesitamos esta vacuna porque tenemos pocas. Si yo le pongo a usted la vacuna, a usted no le va a pasar nada, usted se va a beneficiar, pero tengo en fila a una persona que no le ha dado COVID,
que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene daño pulmonar, y entonces le voy a poner a ella la vacuna. ¿Qué opina usted? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a colaborar? Claro, sí. O sea, si usted me dice que estoy yo protegido 6 meses, yo le creo autoridad sanitaria porque realmente usted ha sido transparente, ha sido ético, se ha preocupado por nosotros, por nuestra familia. Eso no pasa. Y eso en salud pública es lo más importante, la confianza que se tiene en la autoridad. Salvo que le vaya dando por ahí alguna otra variante que de esa sí no la protege ni le salva a nadie, ¿no? Exactamente, pero tendrá menos probabilidad de quien no le dio. Entonces esas priorizaciones son las que nos han quedado debiendo siempre. Estas campañas, que no puedo decirle yo plan de vacunación, sino las campañas que se hacía hasta ahora que hemos tenido, y que a veces tienen un sentido que deja un sabor entre dulce y amargo, ¿no? Yo tengo varios tíos docentes, ¿cómo no voy a querer que se inmunicen? Pero si falta todavía un 70% de la población mayor de 65 años, entonces hay estudios que dicen que usted tiene que vacunar a 500 personas de 20 años para evitar el mismo número de muertes que vacunando a una de 75. ¡Wow! Entonces, por eso era la priorización. Y mire cómo pasó Israel, ¿no? Vacunó al 30% tan solo de los adultos mayores y ya vio cifras de descenso, 20% disminuyó la mortalidad. Acá lo estamos viendo parcialmente. Ojalá que sea el efecto de la vacuna. Imagínense ustedes dejar totalmente inmunizada y protegida a nuestros adultos mayores y luego ir bajando, obviamente, y rápidamente. Entonces, si a usted le dicen, mire, esta semana no le voy a vacunar, espérese unas 3 o 4 semanas, es entendible. Pero si le dice, ahora voy a vacunar a sus padres y a usted en 5 o 6 meses, pues ahí uno dice, ¿qué está pasando, no? Sí, y eso es algo que tiene que cambiar y todos tenemos puestos los ojos en este nuevo gobierno y en las esperanzas y esperemos que las expectativas no sean demasiado elevadas porque estamos hablando de una realidad, de una crisis mundial sanitaria en la cual tenemos nosotros que sumarnos con responsabilidad. Desgraciadamente, el desgaste institucional que han sufrido las autoridades y por ende las instituciones a las que representan, como tú lo decías en el caso de los ministerios de salud y demás, etcétera, va a ser complicado el irlo retomando solamente con un nuevo ministro nombrado, sino que a través de la ejecución y del desempeño del cargo deberá irse recuperando en el paso del tiempo. Pero más allá de la institucionalidad, en cuanto a este plan, ¿qué ocurre si a las personas ahora, porque he escuchado también mucho este reclamo y apelo a tu conocimiento científico, les han puesto la primera dosis y la segunda dicen que te la tienen que poner, en el caso de Pfizer, por ejemplo, a los 21 días? Si no te la ponen y te la ponen en 4 meses más adelante, ¿qué pasa con esta gente que ha recibido la primera dosis? ¿Pierde la inmunidad? ¿No pierde la? ¿Qué pasa? A ver, conceptos claros a la población. Primero, usted tiene que ponerse la vacuna que esté disponible. Esa es la mejor. La que usted le ofrezcan, sea chinita, sea de Taiwán, lo que sea. Jamás hemos preguntado sobre la influenza, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la eficacia? Y nos hemos tenido que inmunizar porque confiamos en la autorización sanitaria. Y cuando te toca viajar, por ejemplo, a Brasil y demás, te ponen la fiebre amarilla, yo nunca he preguntado, oye, discúlpeme, ¿y esta fiebre amarilla cuán amarilla es? No, o sea, te la pones y te vas para adelante y con tanto carnet y con eso te montas al avión. O sea, bueno, exacto, ese es un tema de confianza. Primero, decirle eso a la población, ¿no? Segundo, usted luego de colocarse la dosis, bueno, tendría que reportar algunos eventos adversos que no se hace tampoco. Ese es parte del experimento que estamos haciendo. Reportar a la autoridad lo que uno siente luego de la vacunación. Y tercero, nunca antes de la fecha indicada, nunca antes, porque disminuye la efectividad. Hay gente que se está yendo a Estados Unidos 2 semanas y regresa poniéndose la dosis en 15 días. Eso disminuye la eficacia de las vacunas. Si usted demora una semana más, ¿no? Es decir, hay un lapso ahí, un margen de seguridad de hasta 42 días con Pfizer y con Sinovac.
Y ahora AstraZeneca se demuestra que mientras más lejos está la primera de la segunda dosis, mejor protección tiene y menos efectos secundarios con AstraZeneca, que han manifestado los científicos que han estudiado que se puede prolongar hasta 12 semanas la segunda dosis con AstraZeneca. Eso es lo que ha tomado el gobierno, más o menos 80 días luego de la primera dosis con AstraZeneca. Entonces, no se angustie si es que en la fecha que le han dicho en la primera dosis le llaman. Pueden demorarse un par de días, unos 3 días, una semana más, pero si se acerca ya a los 40 días, llame por favor al 171, acérquese, pregunte, mande a alguien si no puede salir para que le agenden. Esos son los problemas de organización. Usted tendría que estar comprometida a su segunda dosis y saber que cuando llega, cómo llega y para que la ciudadanía esté tranquila. Pero ahora es una incertidumbre de no saber si me llegará la segunda dosis o no. Ojalá esto también cambie, ¿no? Qué interesante conocer todo este tipo de elementos que forman parte de la estructuración correcta y la articulación de un plan que debería ser llevado a cabo, al menos eso es lo que esperamos, de una forma consecuente, consciente, ejecutiva y diligente, ya por parte del nuevo gobierno. Y ahora sí vienen al momento de cumplir esas ofertas de campaña y es lo que realmente todos los ecuatorianos estamos esperando, en beneficio, lógicamente, de la salud de todos y de esa esperada reactivación económica, sí, social, sí, familiar también, porque ese distanciamiento, más allá incluso del golpe fuerte a la economía, también ha generado un resquebrajamiento en el tema de salud mental ante la ausencia del contacto familiar y ese contacto emocional. Queremos agradecer a Daniel Simancas, es epidemiólogo y docente de la Universidad UTE, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias, Daniel, por tus puntualizaciones y por habernos acompañado hoy en Fila 9. Gracias, Roberto. Rodrigo, es un placer siempre. Máximo cuidado. Un abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Daniel Simancas con nosotros aquí en Fila 9 Live. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Eso es lo que hemos conversado ahora con el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y es cierto, lo que nosotros debemos propender es aquello, a tener un plan agresivo, fuerte de vacunación, no de confinamiento, un plan en el cual las personas puedan empezar a reactivarse a través de estar ya inoculados contra COVID-19. Que lleguen las vacunas, que los objetivos se cumplan, lo diseñado, lo trazado, inclusive ese nivel de ajustes que son necesarios también se los realice y todo esto en beneficio de una reactivación, no de volver a la vida que teníamos antes, porque eso va a ser realmente muy complejo, sin embargo sí a esa activación de la que tanto hemos estado hablando y a la que tanto hemos estado esperando. Totalmente de acuerdo. Volver, y eso hay que tenerlo claro, es decir, volver a lo que conocíamos va a ser muy difícil y va a tomar tiempo, pero acoplarnos a esa nueva realidad sin bajar la guardia, sin bajar las manos, manteniendo el uso de las medidas de aseo, de limpieza de las manos, el gel, el alcohol, la mascarilla, va a ayudar mucho más. Estando vacunados, por cierto, pero ya activados, ya en las calles, volviendo a realizar las actividades de comercio, en fin.
Eso es lo que necesita nuestro país hoy por hoy, tan golpeado, no solamente en el plano de la salud, sino también en el plano económico, donde si no están confinados, tenemos feriado, y si no hay feriado hay vacación, y si no hay vacación hay encierro, y si no hay encierro hay pico y placa, y si no hay pico y placa hoy no circula, y si no circula hoy, circula mañana. Yo no fui, fue TT, pero el asunto, dejen por favor a la gente salir a la calle y hacer sus actividades de manera libre. Creo yo es prioritario hoy por hoy. Totalmente de acuerdo contigo y claro, con el tema de siempre ir priorizando la salud ante todo, para que moverse y hay que reactivarse también. Nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado en Fila 9. Un abrazo a toda la gente que ha seguido la señal del programa a través de Extrema 92.5 en toda la zona centro del país. Recuerden, semana tras semana, ahí pueden escuchar el audio en vivo y también sus reprisos fines de semana a través de 92.5 Extrema. Seguro que sí, en Extrema FM, y gracias a quienes nos siguen aquí en el 9 Channel, nos dan like semana a semana, se suscriben a nuestro canal y están pendientes de cada una de nuestras transmisiones, a quienes están con nosotros en nuestra cuenta en Twitter, en YouTube, en Instagram, en el Facebook Live. Muchísimas gracias por sumarse y hacer crecer esta comunidad semana a semana. Más temas de interés, por supuesto, los tendremos en una nueva entrega de Fila 9 Live. Hasta una próxima. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.